Ya estamos de vuelta en Cambio de Rasante y un día más tenemos que prestar atención a nuestra tertulia con nuestros amigos de Eurosiniestro, porque el próximo 9 de mayo entrará en vigor la nueva ley de tráfico. Una ley, Felipe Viso, Carlos Rial, que tiene muchísimos cambios, pero que sobre todo nosotros nos vamos a centrar en una cosa, y es en el tema de los animales, porque parece ser que cualquier atropello que se haga a los animales, bueno, entendemos los que andan libremente por el monte, los de caza y demás, va a ser culpa de los conductores. ¿Cómo es eso? Sí, parece que hay muchos intereses. Nosotros, o yo me atrevo a decir por parte de las aseguradoras, que esto sucediese y ya es un hecho. Es decir, a partir de ahora somos culpables de que un animal invada la vía. Eso sí, hay una excepción. Si ha habido caza 12 horas antes, hay que demostrarlo, o hay caza en ese momento. Si no, la presunción de inocencia que deberíamos de tener todos, y que evidentemente nadie está buscando a llevarse por delante un corce y que puede tener consecuencias bastante malas para nosotros, ahora somos culpables. ¿Y antes no pasaba esto? ¿O cómo era la responsabilidad? No, antes no pasaba esto. Lo curioso de la nueva ley es que dice una cosa y toda la contraria en el mismo párrafo. Dice que si tienes un accidente derivado de la acción de cazar contra un animal que sea una especie cinegética sujeta a la caza, tú eres culpable del accidente, pero el dueño del animal o el dueño del coto no te puede reclamar a ti el valor del animal. Entonces, a ver, ¿en qué quedamos? Si yo soy el culpable del accidente porque mato un jabalí, ¿por qué no le dejan al dueño del coto que me reclame el importe de ese jabalí? Bueno, la explicación es muy sencilla. Porque si no, mi seguro tendría que pagarlo. Entonces, eso supondría un dinero. Y entonces, ahora lo que se consigue con esto es que si yo tengo un accidente, no le pueda reclamar a nadie, con lo cual no hay ningún seguro que vaya a pagar nada, por una parte ni por la otra. Es decir, esos daños se quedan ahí. Ni el dueño del coto puede reclamar el valor del animal, ni yo el valor de mis daños. Y claro, esto es un auténtico despropósito, es decir, siempre que hay un accidente hay un culpable y el culpable paga los daños. Lo que no se puede decir en la misma norma es que el culpable es el dueño del vehículo, pero que al vehículo no se le puede reclamar el daño del animal. De todas formas, esto es anecdótico, porque la situación es especialmente grave, sobre todo en el caso, pongámoslo, por ejemplo, de una persona que va conduciendo una moto y no es un día de caza, es un lunes o un martes, y es arrollado por una manada de jabalíes o por uno solo, se cae, tiene lesiones graves y no le puede reclamar a nadie. Es decir, se va a quedar con esa lesión grave de por vida sin derecho a ningún tipo de indemnización, cuando antes de que esta ley entre en vigor, eso sí se podía hacer. Y en este caso vosotros siempre estáis hablando que haya una actividad de caza, pero digo yo, si ese bosque o esa zona, ese coto, está mal señalizado, mal acordonado, ¿en ese caso también sería del conductor? Sí, a ver. La propia legislación hace una salvedad sobre si está acotado en zonas, por ejemplo, en autopista. Pero yo me imagino que legalmente esos cotos también deben de estar, ¿no? Bueno, no sé, no entiendo, hablo desde la ignorancia. Sobre eso, actualmente, antes de que entre en vigor la ley, ya hay bastante disparidad en los criterios de las distintas audiencias provinciales. Por ejemplo, en Pontevedra sí se considera que el hecho de que el coto no esté vallado es una falta de diligencia, con lo cual les condenan a pagar. Pero en Ourense, Lugo y La Coruña eso no se considera una falta de diligencia, con lo cual si tienes ahí un accidente, por ahí no vas a conseguir que les echen la culpa a los dueños de los cotos de caza. ¿Y cómo puede haber leyes diferentes en una misma, en este caso, comunidad autónoma? No son leyes, son interpretaciones. Pero en una misma comunidad autónoma. Bueno, ocurren con muchas más cosas. Sobre esto podríamos hacer... sí, en el caso de los seguros ya... Pero... muchos programas, ¿no? Bueno, porque eso está sujeto a interpretación judicial y unos jueces interpretan que sí y otros interpretan que no. Claro, eso genera una inseguridad enorme, ¿no? para los ciudadanos, porque tú al final tienes el mismo tipo de accidente y con lo cual te esperas el mismo tipo de respuesta. Claro, porque parece que hay unos de primera y otros de segunda. Claro, te esperas el mismo tipo de respuesta, digamos, ante ese problema que planteas a la Administración de Justicia. Pero bueno, el hecho es esto es así, es decir, no nos queda otra que asumirlo. Porque aquí todo el mundo, con esta nueva ley de tráfico, todo el mundo está hablando que si el casco en el uso de la bici y tal, pero creo que este tema ha causado muchísimo revuelo en los foros y están todos los abogados ya trabajando en esto, ¿no? Sí, ha causado muchísimo revuelo porque siempre nos planteamos lo mismo, es decir, ¿qué le vamos a decir a un cliente que va circulando con su moto normalmente
un día que no es de caza, que eso ocurre, por una vereda, pasa un corzo, un jabalí, lo tira. A la persona que va detrás, si es que lleva un ocupante, se le va a indemnizar, porque el seguro, al considerarse que la culpa es del conductor de la moto, el seguro le va a indemnizar, pero a él no. Es decir, ¿cómo le vas a explicar? Y pongámonos en un caso un poco grave, es decir, una persona que se queda con una silla de ruedas, ¿cómo le explicas tú que no tiene derecho a reclamarle a nadie y que la culpa es de él porque una ley lo dice, no porque, es decir, porque si sacas ese accidente de ese contexto y en vez de ser un animal de caza es una vaca, que se cruza igual o lo tira igual, el dueño de la vaca sí va a pagar, porque la vaca no es un animal de caza. Eso te iba a preguntar pero si es un ahora. jabalí, sí, es decir, esto es un sinsentido. Esto, es decir, no tiene ni pies ni cabeza, pero sin embargo, pues nos lo vamos a tener que comer con patatas, como se suele decir coloquialmente. O sea, que en el caso de, por ejemplo, de animales domésticos, lo que entendemos por una vaca o por ganado doméstico, en ese caso sí. Sí, porque eso es otro tipo de animal. Pero yo creo que hay algo que tenemos que hacer que la opinión se dé cuenta, que es decir, ¿quién ha estado detrás de que salga esto? Porque se legisla en base a que hay unos intereses. Entonces tenemos que ser conscientes que el único interés que hay es que las aseguradoras sigan lucrándose, porque los únicos que salen beneficiados son las aseguradoras de los cotos, que ya no tienen que pagar. Y como decía Carlos, es que ni las aseguradoras de los cotos, ni del propio vehículo, si teóricamente tendría que ser culpable. Entonces, ¿quién es el gran interesado y el gran beneficiado una vez más? Las aseguradoras. Y tiene que quedar claro, es decir, aquí hay un interés creado muy grande, en perjuicio de una víctima, y como poníamos de ejemplo, el motorista. Yo mismo tenía un accidente hace 20 años viniendo de Mugas, me salió una manada de caballos y tuve un accidente, evidentemente había un coto y había un responsable. Hoy en día, como motorista, pues nada, soy culpable, es que soy culpable, y si además, por desgracia, no tengo un seguro de accidentes como motorista, igual tengo un gran problema, porque me voy a un hospital privado y luego además me va a venir una carga económica por un tratamiento que me ha causado un animal de un coto. Esto, una vez más, hay que dejarlo muy claro. ¿Quién es el que tiene interés en que haya salido esto? Yo solo encuentro uno. Si alguien me puede decir qué otro interesado hay, las aseguradoras, ¿no? Y los cazadores también. Claro, porque iba a decir yo, porque claro, si es una actividad de caza, es decir, los animales no salen solos porque sí, hay una acción humana, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, date cuenta que el seguro de responsabilidad civil de un coto, que al final un coto está arrendado o utilizado por una serie de cazadores, es una partida de gasto muy importante, porque a lo largo del año se escapan muchos animales y causan muchos daños. Es decir, si tú consigues suprimir esa partida, porque no vas a tener que pagar prácticamente nada y solo lo vas a circunscribir a los días de caza, pues el coste va a abaratarse muchísimo, el coste para cada cazador de ir a cazar. Y luego viene otra cosa, que el legislador, legislando siempre en favor de quien no debe, que son los ciudadanos, nos lo pone muy difícil, porque claro, tú ahora vas a tener que demostrar que ese día hubo caza. ¿Y cómo lo vas a demostrar? Porque que yo sepa, los cazadores o los cotos de caza no te ponen un anuncio afuera diciendo, oiga, mire, que hoy de 8 a 3 vamos a cazar. Tendrás que intentar conseguir que vaya la Guardia Civil, que haga una serie de averiguaciones, que indagar en la Consellería de Medio Ambiente a ver si ese día está registrado o anunciado como día de caza. A nosotros nos ha ocurrido más de una vez que en principio constaba en la Consellería como que ese día se iba a cazar y luego se anuló la cacería, y con lo cual pues no hemos podido en alguna ocasión llegar a obtener una indemnización por eso. Es decir, luego se dejan una serie de cosas ahí en la ley sin definir, que son totalmente aleatorias y que lo que hacen es generar una indefensión enorme para el perjudicado, porque tiene que conseguir una cantidad de pruebas que le es de dificilísimo acceso para poder conseguir simplemente que le paguen el daño que le han causado. Y luego que siempre jugamos fuera de casa, por así decirlo, y también estamos en lo de siempre, en la interpretación, ¿no? Sí, y por desgracia, como decía Carlos, aquí hay que recabar mucha más información para poder decir, bueno, a ver si consigo tener un derecho. A ver si consigo tener un derecho. Soy una víctima de un accidente y voy a ver si consigo un derecho, ¿no? Con lo cual se juntan muchos factores, porque aparte tendrás que lamentablemente tener que judicializarlo, porque de entrada la aseguradora va a poner todas las trabas posibles. Dentro de esta propia nueva ley hablan de que si la cacería ha acabado 12 horas antes, ¿cómo demuestras tú también que ha terminado a las 10 de la noche o a las 12 de la noche? Yo tengo no, a las 9.
a las 9:30 ya está, estoy fuera de hora, ¿no? Es decir, es muy complicado, lo están poniendo favorable una vez más para los interesados. No, y si hay que tocar todos esos estamentos, ¿no? Recabar pruebas y demás, tal como funcionan las cosas en este país. Claro, aparte estamos hablando, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Galicia, es decir, nosotros hemos llevado accidentes derivados de acciones de cazar, en la que le hemos preguntado, por ejemplo, a la Guardia Civil, de qué coto podía provenir el jabalí de turno, y te dicen, es que no lo sé, porque en 2 kilómetros a la redonda hay 3 cotos de caza. Y esos animales no están identificados de ninguna forma, claro. Lo que está, es más, no están identificados, pero lo que sí está reconocido por todo el mundo es que la transhumancia de un jabalí abarca kilómetros y kilómetros, es decir, si tú haces hoy una cacería, puedes provocar que los jabalíes que intentas cazar en un monte cercano a Vigo terminen en La Guardia. Corre, es decir, no son animales sedentarios que se desplacen 1 kilómetro o 2 y se paren, es decir, con lo cual volvemos a lo de antes, ¿cómo voy a poder demostrar yo que ese jabalí provenía de un coto de caza que estaba a la derecha de la carretera y no del que estaba a la izquierda o no de uno que estaba al norte en el sentido de la circulación que yo llevaba? Es decir, nos están pidiendo pruebas prácticamente imposibles de conseguir. Y yo no sé si a nivel europeo o a nivel de otros países, ¿cómo está esta situación? ¿Está regulado de esta forma? ¿Cómo está regulado? Desconozco. Yo no lo sé, pero lo que me extrañaría es seguramente aplican más el sentido común, ¿no? Claro, es decir, lo que me extrañaría es que no hubiese, que se limitasen tanto las indemnizaciones para los ciudadanos, es decir, porque no tiene ningún sentido, es decir, es que esto es un retroceso, es decir, si hasta ahora se venían pagando este tipo de indemnizaciones porque es de sentido común, que tú no tienes la culpa absolutamente de nada, de ir circulando por una carretera de montaña, de que te salga un bicho de estas características y te cause daño, ¿por qué ahora se retrotrae esto a una situación en la que nunca estuvimos, en la que se le ponen muchísimas trabas a los ciudadanos para poder percibir la indemnización y que solo se restrinja que haya ocurrido la acción de cazar en las 12 horas anteriores a es decir, es que esto no tiene ningún sentido. Es decir, esto es una limitación enorme de los derechos de los ciudadanos, igual que la que ocurre con el resto de la reforma de la ley de tráfico, es decir, porque aquí todo va hacia detrás, es decir, se incrementan las sanciones de todo tipo, por no llevar casco en la bicicleta, con lo cual, dicho sea de paso, tampoco hay ningún estudio de seguridad vial que diga que el casco en la bicicleta sea un elemento, digamos, necesario, imprescindible para bajar la siniestralidad. Pero eso sería para los menores, ¿no? No. Para todos. Claro, para los menores en todo tipo de vías, para los menores de 16 años en todo tipo de vías, pero para los mayores tienen que llevarlas en las vías interurbanas. Es decir, se han generado normas confusas como el incremento, en teoría, según cuándo y según dónde y no se sabe cómo, hasta 130 kilómetros por hora. Es decir, tendrás que ir fijándote el día, cada vez que salgas por la mañana, si hoy te toca a 120, a 130 o a 110, si hay paneles informativos. Es decir, todas las sanciones se han incrementado, se han eliminado los elementos electrónicos de detección de radar, es decir, todos son más sanciones para los ciudadanos y aún por encima se les limitan también los pocos derechos que tenían, como es este caso, es decir, volvemos a lo de siempre, se está legislando siempre en contra de los ciudadanos de este país. Además no nos queda otra que pasar por el aro, esto es una ley que se va a aprobar el día 9 y no hay forma, ¿no?, de que ningún juez... Bueno, sí, puede... O que se cree jurisprudencia. Bueno, sí, algún juez puede, si cree que la norma es inconstitucional, por ejemplo, puede plantear una cuestión de inconstitucionalidad y luego el Tribunal Constitucional decidirá pues si esa norma es acorde o no a la Constitución. Tardarán, no sé, 5, 6, 7 años en tramitar el recurso, en dictar una resolución y mientras, ¿qué va a pasar con todos los accidentados de tráfico que hayan tenido lesiones? Pues que las van a perder, pues, ni más ni menos. Bueno, pues una ley inminente que nos genera muchísimas dudas, de las que llevamos hablando muchísimo tiempo, pero bueno, esta igual mucha gente no había caído en el tema principal del que estábamos hablando, que eran los animales que salen de la carretera y provocan accidentes en actividades de caza. Bueno, esperaremos a ver qué pasa, si hay algún juez que dentro de unos años pues se anima a devolverle a los ciudadanos sus derechos, y si tienen algunas dudas ya saben que Eurosiniestro está a su disposición en Vigo y también en Santiago. Y nada, muchísimas gracias por atender siempre la llamada de Cambio Rasante y nos vemos en otra ocasión, ¿vale? Y nosotros continuamos en Cambio Rasante porque tenemos muchísimas más cosas.